Ahí. Bueno, buenas tardes, Pedro. Gracias por aceptar esta charla. Comenzamos un ciclo de charlas del Instituto de Políticas Públicas de Baduarte con referentes políticos de la localidad y en este caso de Torcuato. Por tal motivo, bueno, nos interesa conocer tu opinión sobre algunos temas. En principio vamos a arrancar por lo general. ¿Cómo estás viendo la Argentina en este gobierno de Alberto Fernández, en la pandemia? Esa sería la mirada general que queríamos ver primero. Bueno, primero, muchas gracias por estar acá, por la invitación. La verdad que nada, me parece muy bueno que se inicien estos ciclos, por sobre todas las cosas, para que también, la gente, no solo la militancia y la política en sí, sino la gente también vaya conociendo a todos los actores políticos, sociales de Tigre, que creo que la gente y los conozca a sus dirigentes o como dije antes, a aquellos activistas sociales y políticos, sino también que nosotros empecemos a tener más contacto por ahí hoy por una cuestión de la situación que vivimos. Necesitamos estas vías para comunicarnos con la gente, ¿no? Así que nada, agradecido. Y bueno, el primer punto con respecto al gobierno de Alberto Fernández, yo lo que primero creo, que hay que arrancar no solo, en este año que se cumplió ahora el 10 de diciembre de la gestión, sino también pensar un poco más. La realidad del país no se piensa solamente en un año. Por ahí para nosotros un año es un montón de tiempo, pero para la historia de un país y para la historia política de un país, un año puede ser trascendental por algunos acontecimientos, pero también hay que evaluarlo en un contexto mucho más amplio de dónde venimos, cómo estamos y a dónde vamos. Yo creo que, bueno, Alberto recibió un gobierno que venía ya con ciertas falencias, si podemos llamarlo falencias, desde hace mucho tiempo, y muchas otras profundizadas y generadas en los últimos 4 años anterior al gobierno de Alberto Fernández. A esto hay que sumarle una pandemia mundial, con una crisis mundial y una recesión mundial, o sea, que esto, ¿qué es lo que lleva? A que el comercio, por sobre todas las cosas, el comercio internacional caiga, y bueno, eso lo que lleva es que a toda la economía, que hoy lo vemos reflejado quizá, por ahí sin entenderlo tanto, la caída del PBI mundial, y obviamente Argentina, dadas las circunstancias de su historia y desde sus últimos 4 años, creo que le afectó mucho más. No creo, le afectó muchísimo más, de que por ahí afectó a otros países que venían con otra senda más por ahí de crecimiento no tan alto, porque los últimos años no fueron de crecimiento a nivel mundial, no fueron importantes, pero venían todos países que crecían al 1, 2, 3, 4%. Argentina venía de un proceso contrario, de venir de caer 3, 4, 5% los últimos 5 años. Entonces, para recibir un gobierno en esa situación, con un endeudamiento histórico, con un problema social, laboral, en todo ámbito, porque después hoy lo vemos reflejado, bueno, llegó la pandemia encima y lo vimos todo eso reflejado, con la llegada de la pandemia, hasta en el sector de salud, el gobierno tuvo que invertir muchísimo en salud porque no estaban dadas la estructura sanitaria como para enfrentar la pandemia que enfrentamos, que no sé si todavía como sociedad terminamos de darnos cuenta lo que significa la pandemia y la dimensión de la pandemia. Después de eso, después de todos estos ítems que para mí son bisagra para explicar
lo que estamos viviendo hoy, digo, creo que el gobierno de Alberto Fernández, a pesar de la pandemia, con todo lo que implicó la pandemia, de la caída del trabajo, por lo tanto también con la caída en términos económicos, la caída del poder adquisitivo de la gente, y también con lo que llevó, o sea, a no tener trabajo, de que venga, o sea, los índices de pobreza sigan, o sea, crezcan mucho más. Creo que crecieron alrededor del 4% del último año. Entonces, hoy si me preguntás a mí, digo, evaluando todas esas circunstancias, porque hay que evaluarlo al gobierno dentro de todas esas circunstancias, porque si lo evaluamos afuera de eso, es como que no se puede explicar, o sea, es más difícil explicarlo. Lo que yo creo que el gobierno se dedicó todas sus energías, toda su fuerza, todas sus políticas, todo el presupuesto que tenía a mano, porque aparte veníamos de un país que se endeudó Quebrado. muchísimo en los últimos años y que ni siquiera, como hicieron otros países, se podían endeudar para algo sí importante, que era, por ejemplo, enfrentar la pandemia y la crisis sanitaria. Crisis social para poder atender a la gente que no tenía ingresos, también, o sea, invertir en todo lo que fue subsidiar con el ATP las empresas. Digo, se dedicó, a mi forma de verlo, se dedicó a intentar sostener lo mejor posible dentro de los recursos y las posibilidades que tenía este gobierno de cuidar el trabajo y cuidar a la gente. Bien. Creo que en eso, a pesar de un montón de otras circunstancias políticas, de que había gente que no estaba conforme y por lo tanto intentaba que la pandemia, o sea, que la cuarentena se terminara rápidamente y demás, creo que si, salvo esos sectores, creo que el gobierno cumplió con la pandemia. O sea, cumplió en términos de salud, yo creo que cumplió el gobierno. En la medida que quisiéramos, no. Digo, a mí me gustaría no tener vecinos, amigos, gente conocida y mirar todos los días a ver la cantidad de, lamentablemente, de fallecimientos y de contagios que tenemos. Pero también entiendo que, digo, que el primer objetivo era que todo el mundo pueda atenderse, que todo el mundo pueda tener una cama, que todo el mundo pueda tener, o todo el mundo, digo, todo el que Estos lo los necesite, argentinos que se enfermaran. lo A que se mí me enfermara, interesa una atención. pregunta ahí, Pedro, algo que dijiste que me pareció piola y me gustaría ver la mirada joven en cuanto a, dijiste, a lo mejor la gente o la ciudadanía no entiende lo que es una pandemia. ¿No? Yo también creo desde una perspectiva de otra edad, miro y digo, atónito, digo, ¿qué pasa que la gente está viendo los datos que vos bien referís y no se cuida, ¿no? Y la ves sin barbijo, la ves como que la pandemia hubiese pasado cuando los datos, inclusive la televisión te bombardea todo el día, o sea, no es que vos podés decir, no hay comunicación sobre esto. ¿Qué crees que pasa? ¿No? Una mirada joven en eso me interesa, ¿no? La verdad que me interesa mucho esa mirada. ¿Por qué el comportamiento este, sobre todo también de una capa etaria joven, ¿no? Que es la que menos cuidado tiene, ¿no? Como que, por lo menos así lo veo yo. No sé cómo lo ves vos ahí. Me gustaría Sí, que... yo creo que el tema de que la gente, que no terminamos, creo que me incluyo en no terminar de entender la dimensión. Por ahí uno intenta informarse todo el tiempo, entonces es como que por ahí tiene un grado más y aparte la responsabilidad que tiene uno como dirigente político, digo, la responsabilidad no solo de cuidarse uno, sino de cuidar a los demás. Y uno va buscando las formas de llegar a eso, no solo de uno cumplirlo, sino de intentar que la sociedad transmitirle lo que uno piensa y lo que uno conoce y lo que uno se informa para que la gente también. Yo creo que ahí hay una gran parte de los medios de comunicación que influyeron en intentar todo el tiempo, o sea, o algunos medios de comunicación, intentar que la gente salga a la calle por el descontento que generaba mismo la pandemia, el cansancio, el hartazgo, un montón de situaciones, no poder ver a la familia, digo, no tener trabajo o tener trabajo y no saber qué te va a pasar mañana por la situación, digo,
más allá de eso, creo que hubo una gran parte de los medios de comunicación que, para bien y para mal, son influyentes en todos los países. Y después hay dos motivos, creo yo. Primero, hay una cultura nuestra que no es fácil. Nosotros no tenemos la cultura por ahí de otros países, si querés, China o los países asiáticos, que son más, quizá menos revoltosos que nosotros. Solo tenemos esa cuestión de querer salir, creo que lo hemos mostrado a lo largo de la historia, digo, esa cuestión de todo el tiempo estar saliendo, juntándose con gente, digo, el A la contacto calle social. y estar con todos, y abrazarnos, y eso es cierto, eso es Y muy es buena una mirada. necesidad humana eso pasó a ser una necesidad humana, digo. Creo Sobre todo de los latinos, ¿no? Sobre todo que del pueblo latino que tenemos esa cultura. Ahora, Pedro, viste que hay una premisa ahí que siempre me gusta a mí, que lo cuentan los referentes de medio ambiente, dice, pensar globalmente, como acabas de hacer vos, y actuar localmente, ¿no? Y ahí voy, digo, ¿qué estás haciendo? ¿En dónde estás militando? ¿Qué estás militando? ¿Qué estás haciendo vos particularmente? Y después, bueno, una mirada sobre la política de Tigre o de Torcuato. En general, plantearnos ese tipo de cuestiones siguiendo esa premisa ambientalista que me parece que es muy buena, porque es como que te ubica en cómo, porque uno no está solo en esto, ¿no? Si hablamos de Torcuato solo, tenemos que entender que hay un contexto. Así que bueno, para arrancar por ahí a ver no, yo creo, qué te a ver, escuchamos. primero yendo por lo que significa hoy las políticas que se empiezan a ver mucho más reflejadas en América Latina ahora, de todo lo que tiene que ver, o sea, las políticas sobre el medio ambiente y el problema que tenemos en el mundo sobre el recalentamiento global. Digo, ahora se empezó a vislumbrar mucho más por dos motivos, porque hay mucha más conciencia, especialmente en la juventud, por una cuestión también, que es la otra pata, que es la comunicación. Digo, hoy nos enteramos, por ejemplo, nos enteramos en los últimos tiempos todos los incendios que hubo, que quizá que existieron siempre. El tema Pero es ahora que lo ves todo no junto. había alguien con un Claro. teléfono o con una cámara filmándolo. Digo, los que medianamente conocemos, sabemos, o sea, y conocimos alguna provincia y demás, digo, es algo que te cuenta la gente que pasaba normalmente. Hoy nos enteramos mucho más, no solo de eso, sino de todo, pero con lo que tiene que ver con el medio ambiente también, o sea, y con las consecuencias que estamos viviendo, digo, de las inundaciones, de los deshielos, del cambio en el clima. Sí, hasta podríamos decir, a lo mejor hasta esta pandemia, ¿no? Inclusive es proveniente de esas cuestiones. Ahora, ¿cómo mirás? Contanos un poco de tu militancia actual, qué estás haciendo, contanos un poco cómo ves la política en Tigre, que eso es lo que me interesa, digamos, eso es lo local, lo que uno tiene en lo cotidiano. Yo te cruzo, bueno, ahora no nos cruzamos porque está la pandemia, yo estoy guardado, pero nos hemos cruzado muchas veces en el territorio y ahí en el club, en 26, digo, en algunos lugares que militábamos juntos y nos cruzábamos, digamos, de alguna manera. Entonces, contanos un poco qué estás haciendo ahora, cómo estás laburando. Sí, bueno, primero me traes este tema que es un tema que a mí siempre muchas veces me genera alguna diferencia. Está medio corrido el teléfono, parece. A ver. Ahí está. Ahí Me está, veía medio de costado la imagen. te estaba Sí, volcando. estaba medio como acomodándome. Eh, Mirá, yo con el tema militancia, yo creo que tenemos un significado o una descripción de lo que significa la militancia eh, que vale la pena aclarar. Yo creo que la militancia tiene que ver con militar una causa política, que puede ser desde un club de barrio, como vos sabés que estoy yo en un club de barrio, digo, hasta la militancia en el gobierno nacional. Digo, cuando uno milita una causa política. Yo milito la causa justicialista. Digo, no vamos a entrar en eso porque eso sí es mucho más largo, pero digo,
uno milita una causa que tiene que ver con la independencia económica, con la soberanía, digo, con las libertades, que ahora se está discutiendo también el tema del aborto, o sea, uno milita causas políticas. Después también tenés una militancia social que tiene que ver. ¿Por qué aclaro esto? Porque digo, algunos, me he cansado de escuchar un montón de veces que digo, la militancia es la que está ayudando al vecino. No. Lo he escuchado especialmente de dirigentes eso, ¿eh? Digo, no. Cuando militas una causa. Puede ser dentro de un marco social, dentro de una institución, dentro de un gobierno municipal, un gobierno provincial, donde estés, digo. Uno milita ideas políticas en esto. Que una de las ideas políticas tiene que ver con, por ahí, tener un comedor en un barrio, un merendero y darle de comer a la gente. Pero también tu militancia política tiene que ver con militar ideas que, por ejemplo, digo, la justicia social, que tanto hablamos, digo, bueno, una cosa, o sea, es militar la justicia social. Digo, no, aclaro esto porque muchas veces, o sea, no sé si por una cuestión, para mí no, pero digo, lo veo como una cuestión de desprestigio de decir la militancia. No, si vos estás en política, más allá que seas funcionario o no, digo, la militancia es todo. La militancia es una idea política. Si vos estás dentro de un gobierno, se supone que tu gobierno tiene una idea política, que vos tenés que militar una idea de gestión, una idea, digo, la militancia es todo eso. Por ahí lo que perdió, yo creo que tenemos que recuperar, es la militancia, digo, más sencilla, más simple, más cotidiana, más. Por ahí ahora estamos, o sea, a través de un teléfono, pero digo, del cara a cara, de estar en el barrio, de estar con los vecinos, escuchando sus quejas o escuchando sus sueños o sus agradecimientos o lo que tengan para contar, digo. Creo que se perdió en ese ida y vuelta que tenemos que recuperar como militantes políticos, más allá del lugar, de que la política sea, no sé, escuchaba por ahí a un pensador que decía que se vuelva, o sea, un arte cotidiano, sencillo, popular, digo. Me parece que el tema militancia viene por ese lado, digo, yo, para ponértelo, digo, bueno, yo creo que tenemos muchas cosas que discutir, digo, o me decís, ¿qué estás haciendo? Digo, estoy en el Club Belgrano, en la Sociedad de Fomento Belgrano en Torcuato, trabajamos con otros clubes como Casi Pesca, el Alarcón, el 8 de mayo, digo, tenemos una cuestión de dónde vengo, yo vengo de los clubes de barrio, me formé ahí y hice mis primeros pasos después para entrar a la política en el mismo club de barrio, o sea, dirigiendo chicos, atendiéndolo en esos tiempos que eran los tiempos del 2000 en adelante, era también darles algo para comer, digo, arranqué desde ese lado, pero hoy lo que estoy llevando adelante es empezar también no solo a interactuar con los vecinos, con grupos, distintos grupos de la sociedad civil, con los clubes, bibliotecas populares, digo, interactuar también con, la vez pasada estuve con los bachilleratos populares charlando, digo, eh, con todo lo que implica dentro de una sociedad, con todo lo que hay dentro de una sociedad, uno tiene que conversar. Yo estoy estoy yendo por ese camino, pero también ver cómo empezamos, y ahora de paso te meto Tigre, digo, empezamos a pensar Tigre también. O sea, ¿cuáles son las políticas que queremos nosotros desde el gobierno municipal, desde el Consejo Deliberante? Digo, ¿cuáles son las políticas que queremos nosotros? O sea, vos y yo somos torcuatenses. Digo, ¿en algún momento nos pusimos a pensar qué queremos de Torcuato? Para nosotros hoy y para nuestros hijos, nuestros nietos, digo, después lo decidirán ellos, pero digo, hoy nos toca a nosotros ver qué es lo que queremos y creo que nunca lo pensamos. Y yendo a Tigre, digo, creo que tenemos que pensar, cambiar la mirada, yo creo que cambiar la mirada de Tigre como un conjunto, o sea,
igual, demográficamente, poblacional, socialmente, digo, y hay que empezar a mirarlo por partes a Tigre. Digo, no es la misma situación la de Torcuato que por ponerte ejemplo, digo, que la de Troncos, que la de Tigre Centro, o la de Ricardo Rojas, digo. Yo lo que creo es que hay que ver cómo vos pensás cada localidad con su propia dinámica y después ver cómo lo incluís en un todo. Hay políticas que fluyen hacia abajo, digo, de seguridad, de salud, que son políticas generales, digo, pero creo que hay que pensar, por ejemplo, a ver, nosotros, en los torcuatenses, como gran parte de las localidades de Tigre, digo, nosotros empezamos a pelear, por ejemplo, por el tema del agua y las cloacas. Digo, Torcuato, ¿cómo va a seguir siendo el día que lleguen las cloacas y el agua corriente? Va a seguir, vamos, queremos que siga siendo ese lugar bajo, con una población medianamente parecida, con una cierta cantidad de servicios, o queremos ser una ciudad alta como es Tigre hoy, San Miguel, para poner un ejemplo cercano a Torcuato. Digo, hay que pensar qué queremos de Torcuato. Bueno, pero eso, Pedro, a mí me gusta eso, porque bueno, justamente este ciclo de charlas tiene que ver con que también estamos organizando, al cual te estoy invitando, vamos a hacer un conversatorio vía Zoom con jóvenes de Torcuato pensando el Tigre 2030, ¿no? Mínimo, para poner ahí un horizonte, ¿sí? ¿Qué queremos? Y esto me parece que es fantástico lo que acabas de decir. Bueno, generemos instituciones, espacios, lugares donde podamos decir, mira, los torcuatenses queremos un ordenamiento de tránsito que hoy es un caos, o queremos, como decías, el agua corriente y las cloacas, o queremos que no haya autorización de más de 3 pisos, no sé, pero pensarlo entre todos, o tener un lugar donde uno pueda ir y decir, levanto la mano porque esto no me gusta. Digo, porque es como que, y está bueno esto, porque también hay como, vos marcaste localidades que son distintas, pero también hay un Tigre que está escindido de una realidad que es todo lo que son los barrios cerrados del resto, ¿no? Que es más, corta, si vos mirás el mapa del partido, lo corta al medio, toda esa franja de Nordelta, antes de entrar al barrio ya tienen agua corriente, por ejemplo, ¿no? Ya tienen servicio de cloaca, tienen como un privilegio que también me parece que tenemos que apuntar a ese Tigre más igual también ahí, ¿no? Porque ahí hay mucha diferencia. Porque si hay diferencia en la localidad, también hay mucha diferencia entre esos barrios cerrados y el resto de Torcuato, ¿no? Y el resto de Tigre, no, el resto de Tigre, no de Torcuato. Así que bueno, esa es por ahí es la invitación que te hago pública, cuando lo terminemos de armar, te invitamos, queremos que seas uno de los jóvenes que piense, por lo menos Torcuato, que empecemos por acá, por los chicos, por Torcuato. Y la política, en general, vos mencionaste recién pensar una política para Tigre desde el Ejecutivo y también desde el Legislativo. Hay un tema que a nosotros nos preocupa, digo nosotros, porque nosotros militamos en la agrupación vecinal en su momento, que ahí es donde nos conocemos, pero nos preocupa como electores de este gobierno que el presidente del Consejo Deliberante sea un miembro de Cambiemos, ¿no? Por circunstancia que, bueno, obviamente un fallecimiento, pero eso ya pasó y ya tendría que asumir un compañero de frente de todos como presidente del Consejo Deliberante, cosa que no me parece un detalle menor, porque ser presidente del Consejo Deliberante no es solamente un carguito. Una responsabilidad menor. Es una responsabilidad muy importante y se la estamos dejando en manos de un personaje como Cernada que empieza a ser, que estaba medio desaparecido, que empieza a tener ahora participación en la vida política cuando no la tenía tanta, ¿no? Entonces, ¿qué opinas de eso? ¿Qué pensás de eso? Sé que es comprometida la pregunta porque sé que sos un tipo jugado, así que yo sé que no vas a tener ningún reparo en decirme lo que pensás. No, para nada. Creo que tenemos que empezar a decirnos las cosas en la cara porque esconder abajo de la alfombra todo el tiempo me pasa mucho. Mirá lo que te digo, me pasa, yo opino en las redes cuando tengo tiempo, digo, ahora estoy con un montón de cosas y demás, y me cuesta meterme a veces, escribo,
aquí con un cuaderno, siempre vivo escribiendo, digo, y a veces me cuesta dedicarle un poco más de tiempo, me gustaría dedicarle más, pero digo, y me pasa de que de golpe opino un montón de temas y después me mandan mensajes la gente, vecinos, reclamándome por qué no opiné de cierto tema que pasó y yo ese día no pude conectarme, no pude sentarme a escribir. Digo, y se los comento, digo, no, que estoy todo el día escribiendo para las redes sociales. Yo creo que es un tema político el de Tigre, lo dijiste vos antes, digo, no es un problema acá de la oposición o del referente que tiene, o que fue vicepresidente del Consejo, que terminó siendo el presidente hoy. Digo, creo que es un problema de ver cómo buscar las formas democráticas dentro del oficialismo en Tigre, que hoy es oficialismo en Nación también, ver de buscar las formas democráticas para generar los acuerdos necesarios para que justamente no pase lo que está pasando, que la mayoría parlamentaria no tiene la posibilidad o no tiene el presidente del cuerpo, digo, del Consejo Deliberante en este caso. Me parece algo grave en términos políticos, porque se supone que aparte, o sea, en términos también de gestión, el municipio necesita tener a alguien que tenga ideas parecidas a las que tiene, y hasta por una cuestión, si querés, del voto popular. Digo, el voto popular decidió que la fuerza mayoritaria en Tigres sea el frente de todos. Y por una cuestión quizás interna, de diferencia o de vanidad, de lo que vos quieras, o de un montón de cosas. Por eso me quedé cuando me dijiste la pregunta, porque es una pregunta quizá que hay que profundizar mucho más y por ahí a sintetizarla cuesta un poco. Yo creo que pasa por ese lado. Yo, con los que tienen ganas de conversar, se los digo siempre, yo, mi deseo para adelante es que dejemos egoísmos de lado y busquemos buscar, yo creo que si hay voluntad, se pueden encontrar las formas de buscar una unidad, pero hay que tener voluntad, principalmente, y después dejar de lado un montón de vanidades, como dije antes, y ciertas apetencias de decir el único que quiero estar soy yo y no permito, o sea, democratizar en cuanto a los distintos espacios políticos que conforman hoy el Frente, ver cómo armamos un gobierno de unidad que se ve reflejado en Nación, quizá también mucho en provincia, o un poco menos que en Nación, pero se ve, y que hay una convivencia y que las políticas de a poco van saliendo, la gestión de a poco, con sus más y sus menos, va funcionando, digo, que se va dando, y creo que vamos a un tiempo así, digo, donde tenemos que buscar mucho, en general, buscar mucho las coincidencias para intentar, o sea, cumplir con lo que nos pone la gente, que es resolver los problemas y ver cómo seguimos, o sea, cómo resolvemos los problemas de hoy y qué le planteamos para, cuando yo digo planteemos, digo, a la sociedad plantearle qué queremos para adelante. Como Sí, frente de todos, yo hoy no sé qué quiere Tigre para Tigre. No sé qué quiere el gobierno municipal para Tigre. Tampoco lo sé, o sea, de algunas otras autoridades, digo, tampoco lo sé de la oposición, porque la oposición no la escucho nunca, sí, digo, es o la cierto. escucho muy poco, digo, me parece que nosotros cuando nos tocó ser oposición, estábamos todo el día, o sea, diciendo que era lo que queríamos, digo, y denunciando cosas que no queríamos, que por ahí es el rol, y después buscábamos dentro de eso, o sea, las cosas que queríamos que estaban bien y acompañarlas, digo, me parece que eh, hace falta un baño de humildad de todos, por parte de todos, especialmente de hoy los que están a cargo y tienen responsabilidades institucionales importantes, y dentro también políticas dentro del frente de todos, y que busquen algo, que se busque algo más amplio, que incluya más gente, que incluya más voces también,
y hay que dejar de lado los egoísmos personales. Si entendemos eso, yo creo que vamos el peronismo y hoy representado del Frente de Todos, vamos a poder decidir el gobierno de los próximos años, y si no, bueno, la gente decidirá si somos nosotros o no la opción. Digo, uno lo busca y busca mejorarse, y planteo yo estas cosas que te estoy diciendo a vos porque creo que son necesarias. Digo, llegamos a un momento que creo que son necesarias, que no podemos decir, no, bueno, vemos y a ver qué es lo que pasa, pero si yo puedo entrar y el otro, no. Yo soy alguien que cree que la política hay que enfrentarla, y si a mí me ha pasado, y por ahí vos lo sabés mucho, digo, cuando tuve diferencia me fui. Digo, me corrí porque sentí que no me representaba en cierto momento, y planteé mis diferencias. No estuvieron de acuerdo con mis diferencias, bueno, me tuve que ir, me fui. Digo, hay que hacerlo eso, No, yo porque... creo que está perfecto lo que decís y la verdad me encantó. Yo traje porque vos planteaste, yo no es que te metí ahí, vos planteaste lo de la voluntad popular en el Consejo, en el Ejecutivo, y me acordé de esa cosa, y me parece que está muy piola lo que decís, porque a veces esas diferencias políticas va a haber, porque de hecho es un frente, entonces no hay una homogeneidad total. Pero lo que no puede ocurrir que esa diferencia te tape la voluntad popular de que el presidente del Consejo Deliberante tiene que ser alguien del frente de todo, que representa a cualquier sector, pero tiene que ser dentro del frente de todo. Pedro, mira, la verdad muy agradecido. Las entrevistas son así, corta, el tiempo es tirano, digamos. Sí, sí. No, pero Quedé sí, con ganas, porque quedé con ganas de más. no, bueno, pero eso te iba a decir. Tenés un ratito para cerrar con lo que vos quieras cerrar y cerramos acá y nuevamente te agradezco muchísimo y te reitero la invitación que te va a llegar, obviamente te voy a ver o te llamo por teléfono para ese conversatorio que creo que escuchar a los jóvenes, ¿no? Lo que tienen por delante ese tigre que va a ser el tigre que va a vivir mi nieto, por ejemplo, ¿no? Vos sos joven, Pedro, no te hagas. Bueno, cerrá con lo que quieras vos, Pedro. No, yo, a ver, yo lo que me parecería importante recalcar, o sea, hay muchas cosas para decir, pero digo, me parece importante recalcar que por ahí lo hablamos en un ratito, hace un ratito en la charla, digo, eh, yo creo que tenemos el desafío muy grande de reconstruir un país y por lo tanto un municipio después de lo que yo llamo la pandemia macrista y después la pandemia del virus. Y tenemos el desafío de, de plantear, o sea, más allá de los acuerdos que son necesarios, digo, de empezar a construir la política desde otro lado, de volver a que la política sea algo, como decía hace un rato, más cotidiano, más sencillo. Eh, a mí me pasó, yo vengo de familia política y digo, a mi casa iba medio mundo, porque todo el mundo sabía dónde vivía mi papá. Digo, iba y golpeaba la puerta, digo que empezar a buscar representaciones, yo creo que tenemos el desafío de buscar representaciones que representen a la gente, que la gente sepa, vos hablábamos recién del Consejo Deliberante, digo que la gente sepa quiénes son sus representantes. Si yo pregunto a 10 personas, salgo acá y pregunto a 10 vecinos quiénes son sus concejales, no saben quiénes son. Tenemos que volver a que la representación sea más genuina y que las listas no se cierren entre gallos y medianoche. Hay que volver a esa representación porque también eso va a generar ese ida y vuelta con el vecino, que vos decías, me decías, estoy haciendo como un resumen, digo, vos me decías bien, eh, no tenemos, o sea, no tenemos los ambientes para hacerlo, digo. Los concejales tendrían que generar ese ambiente para que vos puedas contarle y plantearle las cosas y todos los vecinos puedan contar, generar una conversación o ir a ver o plantearles objetivos o plantearle lo que quieren para su barrio, digo.
y que también ellos den una explicación, digo, ahí también creo que hay que rápidamente hay que cambiar a una gestión que esté más cerca de la gente, también, que a una gestión más transparente. Creo que hay que empezar ahora que tenemos la tecnología, decir, bueno, ¿cómo hacemos para transparentar? Que existen las formas, digo, de transparentar toda la gestión en cuanto a lo que se decide en el Consejo Deliberante, a las políticas y a los presupuestos que se deciden en los municipios. Creo que estamos también en la posibilidad de hacer un cambio grande, digo, hay que mostrar eso, hay que hacerlo, es un desafío que tenemos y empezar a decir, bueno, dejar de estar en el día a día, en lo que le pasa día a día a la gente, en lo que pasa día a día en el municipio en general, pero empezar a proyectar un poco más que lo que queremos, especialmente para Tigre. eh, Me parece que tenemos el desafío de decir qué queremos para los próximos años. Yo hoy no sé qué quiere Tigre, qué quieren mis representantes para Tigre, para los próximos años. Bueno, yo quiero saberlo y también quiero ser parte de por lo menos opinar de qué es lo que pienso yo. Bueno, genial, Pedro. Te agradezco un montón y bueno, y te voy a invitar nuevamente. Así que te agradezco mucho. No hablé de No, tu viejo, no hablé de tu viejo porque ya no creo que sos el hijo de. Yo creo que sos Pedro. Ya tenés tu recorrido propio. Así que bueno, bueno, un abrazo grande, Pedro. muchas